En esta oportunidad vamos a presentar un video donde se muestra el modelo, análisis y diseño estructural de una losa maciza modelada a través de elementos shell. Configuramos entonces las unidades de kilogramos metro. Vamos al menú File, New Model y decimos que no a las preferencias iniciales de algún archivo existente. Tomamos entonces 4 líneas en X, 3 líneas en Y, distancia en X 5 metros, distancia en Y 6 metros, un piso de 4 metros de altura. La opción Grid Only, ok. Tenemos entonces en la ventana de la izquierda la planta, en la derecha el 3D. Eliminamos el 3D por comodidad, nos quedamos nada más con el nivel del piso 1. Cambiándonos a la unidad de kilogramos centímetros, vamos a definir los materiales. Tenemos el concreto, ponemos FC 250, 250 kilos centímetros cuadrados, una FY de 4200 para las barras a flexión y 4200 para las barras por corte. También configuramos el módulo de elasticidad, que sabemos que es 15100 raíz de F', que nos dará 238752. Una vez definido el material, definimos la sección de viga rectangular, 40 de ancho, 50 de alto, una viga de 40 por 50 de concreto, cuyo refuerzo es tipo viga, con 5 centímetros de recubrimiento en el tope y en la parte inferior. Hacemos también la columna de 40 centímetros de ancho, con una de 40 por 40, que configuramos entonces con 5 centímetros de recubrimiento el centro de la barra, 4 barras por cara, número 5, 5 octavos, que es un valor un poco más que el acero mínimo. Y el refuerzo será a ser chequeado. Definimos entonces la sección de losa, slab 1, la modificamos, ponemos shell 18, vamos a plantear 18 centímetros. Es importante destacar que el espesor que se coloca en membrana se utiliza para la rigidez axial y el que se coloca en bending es para la rigidez a flexión y por corte. Y esta marca de thick plate se usaría si el elemento es grueso, es decir, si se cumple con la relación de aspecto L entre T, siendo T el espesor, es menor a 20. Decimos OK. Entonces incorporamos Line Object, crear columnas. Tomamos la columna 40 por 40. También incorporamos las vigas, creando líneas en región 40 por 50. Y también incorporamos el elemento de área haciendo un clic. Y buscamos el shell 18. Para que se nos muestre la losa, vamos al Set Building, marcamos Object Field y ahí estaría la losa. Si vamos a nivel base, podemos tocar todos los vínculos y generar el empotramiento. Assign Joint Restraint, empotramiento. Ya tenemos nuestra losa. Es importante destacar que este elemento de área debe ser dividido. Puedo hacerlo de dos formas. Forma 1, selecciono mis elementos de área, digo Edit, Mesh Áreas, que sería una malla externa, y puedo dividir, por ejemplo, en 10 por 12. Recordemos que esto es 5 metros y esto es 6 metros. La división sería cada 50 centímetros. Esa malla externa tiene la particularidad de que yo puedo seleccionar algunos elementos, borrarlos o sencillamente tocar algunos nodos y generar una carga, por ejemplo, puntual. Esa es la versatilidad de la malla externa. Tiene la incomodidad de que al dividir
cada elemento ya es individual, ¿no? Selecciono la sección Shell 18, la borro, vuelvo a la planta, y otra manera sería incorporar los elementos de área otra vez, encerrar, se forma un área entre cuadrantes, seleccionar estos elementos de área e ir a Assign, Shell Area, Area Object, Mesh Options, y decir que vamos a hacer una división en vigas, en muros y rampas, en grids que estén visibles, y que el tamaño máximo no supere 50 centímetros. De esta forma se genera un mesh, lo indica la figura, y vamos entonces al Auto Area Mesh y podemos ver cómo se discretizó. Tiene la ventaja de que es un solo objeto, y la desventaja de que me va a ser mucho más difícil poder eliminar elementos de área e incorporar cargas, porque tendría que hacer uso de áreas nulas o aberturas. Vamos a la planta, quitamos entonces el Auto Area Mesh, nos cambiamos a la unidad de kilogramos metro, vamos al menú Define Static Load Cases y tenemos allí Dead, que reconfiguramos como peso propio. También reconfiguramos la carga variable y agregamos la sobrecarga permanente. Peso propio, carga variable, sobrecarga permanente. Elegimos todas las áreas, no importa que se marquen líneas, y asignamos una carga uniformemente distribuida de sobrecarga permanente 320 kilos por metro cuadrado, gravitacional. Volvemos a asignar ahora una carga viva de 500 kilos por metro cuadrado. Una vez que están las cargas, opciones, preferencias del concreto, elegimos la norma ACI 318-2008 con un factor límite de 1. Se destaca aquí que se utilizan 24 curvas para cubrir los 360 grados, 11 puntos para el diagrama de interacción y sus factores de minoración. Vamos al menú Define, agregamos combinaciones de diseño por defecto del concreto convertidas a una base editable por el usuario, y si volvemos a entrar al menú Define combinaciones de carga, tenemos la combinación 1, que es 1.4 peso propio, 1.4 sobrecarga permanente, y la 2, 1.2 peso propio, 1.2 sobrecarga permanente y 1.6 carga variable. Es lo típico. Vamos al análisis, opciones del análisis, quitamos análisis dinámico, aplicamos un análisis tridimensional y ahora guardamos el modelo. Ejemplo, losa maciza con shell. Podemos ver el 3D. De hecho, podemos ver el extrusion para verlo en tamaño real. Y corremos la estructura. Una vez que corre la estructura, bueno, en términos de las vigas podemos ver sus diagramas de momento 3.3 para la combinación 2. Vemos que hay una buena distribución. Tocamos cualquier viga, vemos que hay una carga más todas las cargas aplicadas, la carga del peso propio más todas las cargas aplicadas, y tenemos aquí el diagrama de corte, diagrama de momento, flechas. Eso lo podemos tener para todas las vigas e incluso las columnas. Vamos a tocar una columna y ver su respuesta. Si vamos a un pórtico, tocamos, veríamos la respuesta. Volviendo al plano, me interesa destacar lo que debe suceder en el área. Como es un área, podemos pedirle entonces fuerzas. Se nos presentan varias opciones: F11, F22, F12, M11, M22. Esto es una componente de salida que, para comprenderlo un poco más, vamos al manual de etapas.
y vemos, por ejemplo, que cualquier elemento de área tiene fuerzas 1, 1, son fuerzas en las caras 1 alrededor del eje 1, en dirección al eje 1, fuerzas 2, 2 en las caras 2 en dirección del eje 2, fuerzas 1, 2, 2, 1, que son fuerzas, digamos, que generan una distorsión en el plano, y los cortes 1, 3 en las caras 1 alrededor del eje 3 y 2, 3, 2 alrededor del eje 3, en dirección al eje 3. Igual pasa con los momentos. Tenemos momentos 1, 1, son momentos en las caras 1 alrededor del eje 2, momentos 2, 2, las caras 2 alrededor del eje 1, M1, 2 y 2, 1 son torsión, y el momento máximo y el momento mínimo es la resultante vectorial de esas componentes. En resumen, se tiene en este mismo manual, por ejemplo, M1, 1, momento por unidad de longitud actuando en la mitad de la superficie de las caras 1, positiva y negativa, alrededor del eje 2, invertido 2, 2. Mientras que la fuerza 1, 1 es fuerza por unidad de longitud actuando en la mitad de la superficie de las caras 1 alrededor del eje 1. Si volvemos al ETAPS y entendemos esta figura, pidiéndole los ejes locales, vemos que el eje local 1 es el rojo, el blanco es el 2 y el azul es el 3. Entonces, si queremos los momentos que van alrededor del eje 2, les pedimos los M11. M11, fíjense aquí, M11, si yo planteo en el dibujo hacer un section cut, podría pasar una línea en la forma del diagrama de momento y se me muestra en pantalla. Igualmente, le puedo pedir el momento 2.2, que es al revés, draw, section cut, pasaría este corte. El section cut utilizado en la dirección del diagrama de momentos nos da la forma, y si lo pasamos perpendicular nos da la integración. Eso se puede entender también en el mismo manual, en la página 147, donde esta opción permite obtener las fuerzas resultantes para los elementos seleccionados, vigas, columnas, arrastramientos, muros, losas, para una determinada carga o combinaciones de carga. Para tener una sesión de corte, primero se debe ver en pantalla los diagramas de solicitaciones que se requiera para cualquier régimen de carga, y luego ir al menú Draw Section Cut, y pasar una línea que corte los elementos involucrados. Esto es lo que hemos hecho. Esta es la forma. Cabe destacar que si en este diagrama hago el corte transversal, vamos a hacerlo en etapas. Por ejemplo, si yo aquí genero un corte, sabemos que este es el diagrama, genero un corte transversal al diagrama, en ese ancho que estoy planteando el dibujo, se me presenta el valor y el área bajo la curva es el momento actuante, o la fuerza cortante o la fuerza axial. Mientras que si paso una sesión de corte en la forma del diagrama, se me presenta en pantalla. También podemos ver el corte, por ejemplo, 1.3, que es corte en las caras 1 alrededor del eje 3, y sería un corte de esta forma, planteando el section cut, es este diagrama de cortante. Si queremos saber la integral de este valor, más bien tenemos que pasarlo, repito, así, y aquí se nos va a presentar, por ejemplo, los valores resultantes de fuerzas en eje 1, 2 y Z, en este caso, corte, y los momentos. Luego, veríamos los momentos máximos, que son círculos donde se pueden identificar perfectamente. Si vemos aquí en la escala, el 0 prácticamente es el color verde,
A partir de aquí se tiene la frontera entre los momentos negativos y los momentos positivos. Eso nos permite saber cómo vamos a armar y si tuviésemos la necesidad de incorporar capiteles, qué área debería cubrir ese capitel. Y yendo a la parte del diseño concreto, comenzar el diseño, nos presentaría entonces ahora, colocamos centímetros, ocultamos la losa y en opciones, preferencias, decimales, colocamos 1 en las barras. Vemos ahora entonces las áreas de acero requeridas en las vigas: 11.1, 3.5, 3.5, entonces arriba y abajo. Si entramos por ejemplo a esta viga, tendríamos el acero superior, el acero inferior, la necesidad por corte, que es centímetros cuadrados por centímetro. Esto hay que multiplicar por la separación de los estribos para que nos dé el área total del acero por corte. Y tenemos aquí el sumario, donde se nos presenta todo el análisis de la viga, en sus momentos, corte, refuerzo por torsión. Igualmente en la columna, más que diseñar, podríamos verificarla. Le dimos el acero y se nos presenta la revisión. Estamos trabajando el 38%. También tiene un sumario donde se nos presenta todo el chequeo a fuerza axial y momento biaxial, a corte. Y las revisiones de junta y 6/5 de vía columna no aplican debido a que no tenemos un sismo en el modelo, por tanto no hay aplicación de consideraciones sismo resistentes. Muchas gracias.